¿Saben quiénes son las personas más tristes? Las personas más tristes son las que tienen menos tiempo para pensar, menos tiempo para estar consigo mismos. Son las personas más tristes. Ustedes no son personas tristes. Vienen a tener un encuentro con Dios. Vienen a tener un momento de oración, de silencio, de reflexión. Hoy, en el Evangelio, Cristo lanza unas preguntas a sus apóstoles. Una que es fundamental. ¿Quién dicen que soy yo? Responder quién es Jesús. Es necesario tener una intimidad con Él, caminar con Él, leerlo, vivir de Él, vivir con Él, vivir para Él. Cuando nosotros no tenemos esa relación estrecha con Jesús, tenemos afirmaciones como, bueno, yo la iglesia sí, Jesús sí, yo quiero mucho a Jesús, creo en Jesús, pero voy a la iglesia cuando me nace, no voy todos los domingos. Bueno, esa persona no conoce a Jesús, es fan de Jesús, ¿verdad? Un fan, pues ve la película, si lo encuentra le pide autógrafo, pero no es discípulo. Nosotros somos discípulos de Jesús. Entonces Jesús lanza una pregunta. Las preguntas en nuestra vida son muy importantes. Todo el tiempo hay que hacernos preguntas. Los niños cuando son chiquitos, ¿qué hacen todo el tiempo? Preguntar. ¿Por qué? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué? ¿Y quién fue? ¿Y por qué? Y explícame, dime. Y sabemos que en la vida de los niños preguntar es muy importante, también en la nuestra, pero dejamos de hacerlo. El niño crece con las preguntas. Cuando Jesús hoy pregunta a sus apóstoles, los quiere hacer crecer. Las preguntas nos hacen crecer en todos los ámbitos. Nosotros, por ejemplo, el primer ámbito que nos hace crecer, nosotros hacemos preguntas al mundo, a la naturaleza. ¿Por qué sale el sol? ¿Por qué morimos? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la oscuridad? ¿Cómo puedo ver en la oscuridad? ¿Por qué no alcanzo a ver? ¿Cómo podríamos hacer esto? Las preguntas que le hacemos al mundo y a la naturaleza son importantes, porque gracias a ellas hemos construido la ciencia. La ciencia ha nacido gracias a las preguntas que le hacemos al mundo, a la naturaleza. Ese es un primer nivel de preguntas muy importantes. Preguntamos al mundo. Un segundo nivel que nosotros hacemos preguntas es a nosotros mismos. Esas preguntas se llaman existenciales. ¿Qué razón tiene mi vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Este segundo nivel de preguntas hace surgir algo hermoso que se llama filosofía. Y todos tendríamos que detenernos, hacernos las preguntas acuciantes de la vida, aquellas que iluminan el ser, aquellas que nos dan claridad sobre nuestra persona, sobre nuestro proyecto de vida, sobre quiénes somos. Entonces llevamos dos niveles. El primero decíamos las preguntas al mundo, que crean la ciencia. Un nivel más profundo es las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y crea la filosofía. Un tercer nivel, todavía más importante, son las preguntas que hacemos a Dios. Esas preguntas que hacemos a Dios. ¿Por qué existe el mal? ¿Hay una vida después de esto? ¿Por qué
Jesús tenía que hacerse hombre. O la clásica que hacen los niños. Si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Bueno, las preguntas que hacemos de Dios o sobre Dios crean una ciencia más profunda. Dijimos que al mundo crea la ciencia. A nosotros mismos crea la filosofía. A Dios crea la teología. Pero todavía hay un nivel más profundo de preguntas. Pero estas no las generamos nosotros, las respondemos. Son las preguntas que Dios nos hace. Hoy Jesús a sus apóstoles les preguntó: ¿y quién soy yo para ti? Las preguntas que Dios nos hace crean una ciencia que se llama mística. Las respuestas más bellas, más eternas, no son las de la ciencia ni las de la filosofía, ni siquiera la teología. Las preguntas que dan las respuestas más enriquecedoras se llaman mística, porque es Dios quien nos pregunta y espera una respuesta de nosotros, y Dios sí nos pregunta. Jesús en su ministerio muchas veces estuvo preguntando. Una vez le dijo a sus apóstoles: ¿qué piensan de lo siguiente? Se cayó una torre. ¿Ustedes creen que esas personas que murieron? Y sigue haciendo preguntas. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Ni él ni sus padres, etcétera. La Biblia está llena de preguntas. Pero de todas las preguntas que Dios nos hace, la más fundamental que hay que contestar es: ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién soy yo? Para ti, ¿quién es Jesús? De esa respuesta brota nuestra vida interior, brota nuestra forma de entender el mundo, porque a Dios no solo le contestamos quién es, le demostramos con nuestra vida qué pensamos de Él. No basta decir la respuesta, hay que vivirla. Dios quiere que le demuestres quién es Él para ti. Por eso decía que una persona que dice: bueno, pues cuando me nace voy a misa, está demostrando quién es Jesús para él. Es un fan de una persona que le cae bien y a veces quiere verlo, pero no es un discípulo. Cuando Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el esperado, Jesús se sorprende. Ha logrado la mística en Pedro. Ha logrado una respuesta de una pregunta que Dios hace al hombre. Y fíjense, si decíamos que el hombre más infeliz, la mujer más infeliz, es la que tiene poco tiempo para hablar consigo mismo. Quien tiene tiempo para responderle a Dios, que es profundamente feliz. ¿Qué dice Jesús de Pedro? Feliz tú, dichoso tú, Pedro. Responder a las preguntas de Dios le da sentido a nuestra vida. Dichoso tú, Pedro, porque esto no lo ha revelado el hombre, sino el Espíritu Santo. La respuesta a las preguntas que Dios nos hace en la vida se responden desde el Espíritu Santo. Él es el que nos da la respuesta exacta a los cuestionamientos que Dios nos hace. Porque Dios no solo es la respuesta a nuestras preguntas en la vida, ¿qué va a pasar después de esta vida? Dios no solo es la respuesta a nuestras preguntas, sino sobre todo es quien pregunta sobre nuestras respuestas. Dios todo el tiempo está cuestionando lo que creemos establecido. ¿Por qué? Porque así nos hace
crecer. Cuando nosotros tenemos respuestas ya establecidas, preestablecidas, ya estamos cómodos, ya no crecemos. Por eso Dios está constantemente, como un niño chiquito, preguntándonos, ¿por qué estás así? ¿Crees que es todo lo que puedes dar en la vida? ¿De verdad eres feliz así? Yo te creé para algo más. Dios todo el tiempo nos cuestiona. Y Pedro respondió con el Espíritu Santo. Por eso, cuando respondemos las preguntas de Dios, sucede algo increíble. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Tú eres Simón, eres Pedro. Kefas. Kefas significa piedra en arameo. Eres Kefas. Sabemos que está hablando del Papa para toda la Iglesia Universal. Pero cuando tú respondes a Dios, también Jesús te dice, tú eres piedra. Es decir, tú eres sólido, consistente, fuerte. Las respuestas que damos a Dios transforman toda nuestra existencia y le dan una solidez que no tenía antes. Tú eres Pedro, que puedes, dice, atar y desatar. Lo que desates en la tierra, desatado será en el cielo. Lo que ates en la tierra, desatado será en el cielo. Sabemos que habla de la autoridad del Papa, pero cuando respondes tú también a las preguntas de Dios, también atas y desatas. Padre, no puedo dejar el vicio de fumar. No le he respondido a Dios. Cuando tú has escuchado la voz de Dios, atas y desatas. La persona deja el celular en su casa, va a la mitad del camino, ¿qué hace? Se regresa, está atado al celular. No, cuando tú le respondes a Dios, atas y desatas. Es decir, eres libre. Eres libre. Responder a Dios nos da consistencia y libertad. Hace que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Respóndele a Dios. Por eso, la pregunta fundamental es, ¿quién soy yo para ti?, dice Jesús. Quiero preguntarte esto y quiero pedirte que cierres un momento los ojos. Y te voy a pedir que veas el lugar donde Jesús hizo esta pregunta. Jesús hizo esta pregunta en Cesarea de Filipo. Y en Cesarea de Filipo empieza el lago de Genezaret, el mar de Galilea. Imagina ese lugar donde nace el mar de Galilea. Jesús camina con sus apóstoles. Y tú también estás ahí. También caminas con Jesús. E intempestivamente, bruscamente Jesús se detiene y te mira a ti y te pregunta por tu nombre. Roberto, Marta, Nayeli, Juan, Martín. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y responde a Jesús.